Todavía no había ni una sola ave en la abierta expansión de los cielos, y Dios mandó que hubiesen aves que volasen sobre los cielos, y así como Dios mandó, así sucedió. Lo mismo pasó en las aguas. En las aguas no había ninguna clase de animales, pero Dios mandó que hubiesen peces. Y dice la Biblia que los grandes monstruos marinos como las ballenas, las morsas, los leones marinos, bueno, ¿cuántos aquí en la tierra? Sobre la tierra, y Dios mandó que hubiesen toda clase de animales, y así como Dios mandó, también las cosas se dieron. Lo mismo también en cuanto a la parte vegetal. La tierra estaba totalmente árida, pero en toda clase de plantas, y así como Dios mandó, así sucedió. Pero cuando se llegó el momento de Dios crear al ser humano, Dios hubiera podido hacer lo mismo, pero Dios no hizo lo mismo. La Biblia dice que Dios tomó con sus propias manos del polvo de la tierra y creó al hombre. Le dio la imagen que tenemos nosotros, pero el ser humano era un ser inerte, no se podía mover, no tenía vida. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios sopló en el hombre aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, lo que nos diferencia es que nosotros esta vida que tenemos la recibimos directamente de Dios, con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Para que nosotros, los seres humanos, tuviéramos comunión con nuestro Creador, para que nuestra comunión fuera de una manera permanente. Pero como nosotros sabemos, dice la Biblia, que el enemigo cegó el entendimiento de resplandecientes. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese ser humano, que Dios lo creó para que tuviese comunión con Él, para que sucediese como dijo Pablo, ya que Pablo dijo que Dios nos creó para que le busquemos, porque nuestra primera necesidad comenzó a adorar cosas que el mismo hombre las había hecho, como eran los ídolos. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo en una cultura muy avanzada, que eran tantos ídolos como haber personas. Entonces, donde Pablo dio ese discurso era una plaza donde había una terraza grande llamada el Areópago. Entonces Pablo vio esa cantidad de ídolos que habían ahí, y las personas, por si acaso había algún dios, letrero que decía al Dios no conocido. Entonces, desde allí comenzó el apóstol Pablo. Pablo comenzó diciendo: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. Dios no necesita de manos de hombre. Dios no necesita que nosotros le demos. Es lo contrario. Él es el que nos da a nosotros todas las cosas. De allí que Pablo recibió esa gran revelación para predicarle allí a los griegos, dándole a conocer que nosotros, los humanos, no es realmente que nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, creyendo en un ídolo, creyendo en una imagen. Entonces el apóstol Pablo
que era una persona bastante letrada, conocía de un poema que había hecho un escritor griego llamado Aratus. Y Aratus, en ese poema, él decía que los seres humanos somos línea o descendencia. Entonces, lo más cerca que hay de Dios somos nosotros los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. De allí que Pablo, por eso les dice, nosotros siendo linaje de Dios, fue el soplo de Dios cuando Dios sopló de su aliento para que nosotros tuviésemos vida. Entonces dice la Biblia, el hombre un alma viviente. Entonces nosotros somos almas vivientes, pero no con propósito, a ídolos, porque la idolatría es algo que nos aleja de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos, porque a nosotros los humanos nos queda más fácil creer en Dios, porque la necesidad de Dios en el ser humano es algo que las personas tarde que temprano sentirán esa gran necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo es esa necesidad de Dios? Es un vacío que siente el alma. Es algo que no se puede explicar. Yo una vez leía un artículo en una revista de una actriz mexicana llamada Lucía Méndez, también cantante, y ella vino a Bogotá y ella decía ahí en ese artículo que no se explicaba qué le pasaba, y ella decía: tengo dinero, tengo fama, tengo hombres, pero después que salgo de un evento, que llego al hotel, siento un vacío tan grande en mi alma que en vez de estar alegre estoy triste. Y ella cuenta que hasta lloraba, que había noches que lloraba por ese vacío que para ella era inexplicable. Pero ese vacío que siente el ser humano, que lo quiere saciar con alcohol, con droga, con bajas pasiones, jamás lo logrará. ¿Por qué? Porque ese vacío es tamaño Dios. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. Denles aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor lo dijo. Él dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la gran realidad. Imagínense una fiesta donde el sinónimo es rostros alegres, felicidad. En épocas de Cristo había una fiesta. Y no era una fiesta donde habían picó, puesto que en esa época nada de eso. No había energía eléctrica, pero sí había música. Había muchos instrumentos y había fiesta. Y era una fiesta religiosa. Entonces, el que realmente conoce los corazones de Dios. Por eso hay un dicho que dice: corazones. Entonces, allí en esa fiesta, donde todo era jolgorio, donde eran risas, bueno, cuántas cosas, allí se estaba celebrando una fiesta religiosa. Y esa fiesta era que se estaba recordando
cuando allá en el desierto Dios le dio al pueblo agua de la roca, y allí estaba el sacerdote que de una manera simbólica le echaba agua a una roca. Entonces, en esa roca que las personas están recordando muchos siglos atrás, donde aconteció hasta tal punto que dice Pablo que la roca que le seguía era Cristo. Entonces, allí en ese momento estaba la verdadera roca, bendito el nombre del Señor. 40 años, allí estaba. Entonces, en medio de esa alegría, ¿qué dice la Biblia? Voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, bendito el nombre del Señor. O sea, si alguno no lo tiene satisfecho, este mundo no lo tiene satisfecho, porque este mundo no puede darle la verdadera felicidad al hombre, porque la verdadera felicidad nos la da Dios, bendito el nombre del Señor. Y como había bastante ruido, Él levantó su voz para que todos escucharan. Y Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el escritor sagrado dice que el Señor dijo que de su interior, de los que tomaran de esa agua, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice que esto sería para aquellos que reciben el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Dele al Señor. Bendito el nombre del Señor. La sangre se está refiriendo a Adán y a Eva. Creó a todos los hombres y nos puso sobre esta tierra y nos dio los límites de nuestra habitación, ya que hemos nacido donde Dios ha querido que naciéramos. Y nos ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación, pero ahora Dios establece y luego dice para que busquen a Dios de algún. Ellos tienen que palpar. Eso lo hemos vivido, aunque gracias a Dios no somos invidentes, pero por ejemplo cuando se va la luz y uno queda en tinieblas, uno no camina así porque atropella algo y se cae. Uno va palpando para no atropellar nada. Entonces Pablo dice que así sea palpando, debemos de buscar a Dios, bendito el nombre del Señor, porque el propósito es ese. No podemos vivir como si Dios no existiera. No podemos vivir como si nosotros fuéramos a vivir eternamente, siempre, porque un día nos tocará irnos de este mundo. Y luego, ¿qué será de nosotros? Cuando la Biblia nos enseña, porque esto va a suceder, o sea, un día vamos a morir. Luego dice, prepárate para el encuentro, porque fíjese que para cualquier profesión y de eso vivimos, pero resulta que esa profesión nada más es para nuestra vida física. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El más allá, que es la verdadera vida, bendito el nombre del Señor. La Biblia nos enseña que vamos por esta tierra. La Biblia dice que somos peregrinos, que somos advenedizos. La palabra advenedizo quiere decir que vamos de paso, que no somos permanentes. Vamos de paso sobre esta tierra, dice, porque
realmente el enemigo nos mantuvo engañados durante muchos años, haciéndonos creer en ídolos de yesos. Quizás, ¿cuántos de nosotros cargamos ídolos? Yo anduve detrás de los ídolos, creía en el patrón del pueblo, pero eso nosotros lo hacíamos por ignorancia. Entonces, Dios ha sacado un decreto. Fíjese que cuando los gobiernos sacan un decreto, nosotros los ciudadanos debemos de obedecerlo. Todo eso que hicimos, que cargamos ídolos, que creíamos en estampita, que creíamos de esa ignorancia, es la palabra. Enseña que nada más hay un Dios. Pablo dice en Romanos que los hombres, creyéndose sabios, se hicieron ignorantes. ¿Por qué? Porque adoraron a los ídolos antes que al Creador, el cual Él nos perdona eternamente y para siempre. Novenas. Y las familias más ricas son las que visten ese busto. Yo más de una vez vi, se hacen necios adorando a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahora tiene un decreto y ahora dice, más ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque algunos piensan que el evangelio nada más es para nosotros lo que hemos creído. No, amigo. El evangelio también es para usted. El Señor dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelio es para todos. Es para usted, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, ya que la palabra arrepentimiento, arrepentirse es dolerse de haber ofendido a Dios. Si usted alguna vez tiene un perdón para el que se arrepiente, pero no un mañana para el que todo lo aplaza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, son verdades que tenemos que decirlas, porque nos los enseña la palabra y nosotros tenemos que enseñar la palabra. Entonces, no nos vamos a salvar cuando estemos en 4 tablas y nos echen agua bendita. Ahí no nos vamos a salvar, porque nosotros ahora que estamos vivos somos los que decidimos para dónde queremos ir. Bendito no pueden hacer es meternos en 4 tablas y llevarnos al cementerio, nada más. Pero nosotros personalmente, ¿dónde queremos ir? Porque la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado. Pero creer no es decir, yo creo ya. Porque la palabra creer también significa actuar. Porque fíjese en Hechos de los Apóstoles, 3,000 personas creyeron y ellos no se quedaron allí. Ellos quisieron saber qué seguía. Y fue cuando Pedro les se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. De allí que creer es actuar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si usted cree, queremos verlo en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. No se quede allí, porque Isaías 53 dice
quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Entonces, cuando una persona cree, la mano de Dios se manifiesta sobre esa persona. Así como nos ha sucedido a nosotros, los que andamos en los caminos de Dios. Un día nos arrepentimos, un día nos dolimos de haber ofendido a Dios y luego Dios aceptó nuestro arrepentimiento y nos hizo una nueva criatura. En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algo muy grande, y es que nosotros somos conscientes de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, porque somos seres racionales, tenemos libre albedrío. Entonces usted no está en los caminos de Dios porque Dios no nos obliga. Y luego se cumpla lo que dice la Biblia, para que busque de Dios, así sea palpando. Dice, aunque ciertamente Dios no es de ninguno de nosotros, porque en Él nos movemos y somos, bendito el nombre del Señor. Dios se mueve en medio de nosotros y nosotros nos movemos en medio de Dios. Entonces es cuando el verso de Aratus, cuando dice que siendo linaje de Dios, amigo, nosotros somos de Dios en este universo. Lo más cercano que hay de Dios en este mundo somos nosotros los humanos. Entonces, ¿cómo le vamos nosotros a servir a otra cosa? No, nosotros fuimos creados fue para tener comunión con nuestro Dios. Porque acordémonos lo que nos cuenta el Génesis. El Génesis nos cuenta que el hombre antes de pecar tenía comunión con Dios. Dios se paseaba en el huerto y allí estaba Dios y esa pareja eran muy felices. Todavía Dios se quiere pasear en los hogares, bendito el nombre del Señor. Las familias, para Él ser el Señor, porque Él tiene todo el derecho y nosotros debemos dejar que Él tome ese derecho. Bendito el nombre del Señor. Una gran revelación cuando dijo que el enemigo, el diablo, vino fue a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que vemos en el mundo. Mas Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ya que la verdadera vida es la vida cristiana. Bendito el nombre del Señor. Y esa es la vida que Dios quiere que sus criaturas puedan experimentarla. Experimentar ese gozo que da Dios cuando está en el corazón, que es la verdadera felicidad, que dice solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Y esa es la gran realidad. Entonces he predicado la palabra de Dios y la Biblia dice que ella no regresa vacía. Ella hará para lo que haga, bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, permítale a Dios en esta noche que esta palabra llegue a su corazón y le haga sentir la necesidad de buscarle. No viva así como si Dios no existiera, porque así no nos podemos enfrentar a la eternidad. Lo que hemos vivido este poquito tiempo sobre esta tierra, eso no es nada comparado con la eternidad. Amén. Entonces, el que no busca de Dios en este mundo se va
a la eternidad sin Dios. Se va a las tinieblas. Hay un himno que dice: la vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. Entonces, vamos a cosechar a Dios. Amén. Vamos a gozarnos la vida de Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo le pido por favor que se ponga en pie.